Capítulo 91. Prisión del corazón. El pasillo se encontraba iluminado por la luz de la luna, la cual entraba por las ventanas. Sin embargo, solo la mitad de la cara de Anna era visible. Sus ojos reflejaban la tenue luz azul, viéndose como dos estrellas en la oscuridad. Anna se inclinó contra la puerta, con la mayor parte de su cuerpo escondido entre las sombras, pero su figura aún era visible. Una buena nutrición había cambiado completamente su cuerpo anteriormente flaco y delgado, tornándolo en el cuerpo de una mujer adulta. Su cuerpo era simplemente perfecto, conteniendo las curvas adecuadas para su edad, pero también el encanto único de la juventud. Roland puso un rostro calmado, dio un paso adelante lentamente hasta que fue descubierto por Anna. Finalmente se paró frente a ella y se miraron los ojos el uno al otro. Solo fue un accidente, no sabía que ella haría. Empezó Roland. Lo sé, la otra es aún una menor, así que no me importó. Esto, también lo entiendo. Anna reaccionó completamente diferente de lo que Roland había esperado. No parecía como si Anna estuviera molesta con él, no podía detectar ningún rastro de disgusto en su rostro, solo había una mirada seria. No había ningunas olas dentro de sus ojos azules como lagos. Roland se dio cuenta de que aún era una mujer directa, no le gustaba ningún camuflaje y no necesitaba esconder nada. En efecto, tomó la iniciativa, y dijo: no puedo ser como Lichting, frente a tantas personas no me atrevo a mostrar tal atrevido comportamiento, así que tenía que esperar aquí por ti. Después de esta oración, sus mejillas ganaron un toque de rubor, pero incluso así, no retrocedió y sus ojos aún estaban concentrados directamente sobre Roland. Su mirada incluso podría decirse que era incomparablemente seria. Durante 2 latidos el corazón de Roland se dispuso, quería decir algo, pero sintió que en este momento todo lo que pudiera decir no tendría significado. Podrían molestarle las acciones de Lichting, pero quejarse o estar afligida no era su manera de actuar. Ella simplemente expresaba sus propios sentimientos. Niños honestos y trabajadores no deberían ser rechazados, pensó. Así que Roland se inclinó acercándose a la mejilla de Anna, e incluso sintiendo su respiración sobre su rostro, como un respiro de primavera tocando las cuerdas de su corazón. Dentro del tranquilo ambiente podían escuchar claramente la nerviosa respiración el uno del otro. Luego, unos suaves labios tocaron las mejillas de Roland. Buenas noches, Su Alteza, susurró Anna. Wendy estaba sentada en la cama mirando algunos libros. Para ella, momentos como este cuando tenía tiempo libre eran muy escasos. Durante su tiempo en la Asociación de Cooperación de Brujas, tampoco se hubiera imaginado nunca llevando tal vida. No fue hace mucho que empezó a quedarse dentro del pueblo, pero ya había desarrollado el hábito de, antes de irse a dormir, lavaría su cuerpo, y luego se pondría un vestido de seda, el cual no estaba atado alrededor de la cintura ni estaba abotonado arriba. Se sentaba de piernas cruzadas en la cama, con una almohada suave entre su espalda y la pared, leyendo los libros que había pedido prestado de Su Alteza. Le tomó mucho tiempo hasta que logró que Lichting descansara, así que después de eso no tenía intención de regresar de vuelta al jardín para continuar la celebración, y en cambio se limpió y se fue a la cama. En este momento, estaba leyendo un libro de historia respecto al origen de la iglesia. A pesar de haber crecido en un monasterio, este era un tema del cual no sabía mucho al respecto. Las monjas siempre les habían advertido obedecer las enseñanzas de Dios, pero nunca mencionaban el nombre de Dios. Durante su niñez esta discrepancia siempre le había confundido. Todo tenía un nombre, así que ¿por qué de entre todas las cosas la más noble de todas Dios no tiene uno? Lo que estaba registrado en los libros de historia que había leído y los rumores que había escuchado después, decían básicamente lo mismo. Al principio de la historia del continente, había 3 religiones principales, las cuales se veían las unas a las otras como herejes, creyendo que sus dioses eran los únicos. Esta batalla de fe duró por casi 100 años, y al final, la iglesia se llevó la victoria final. Declararon que los demás dioses habían sido destruidos, y que llamar a Dios con cualquier otro nombre estaba prohibido. Esta era la mismísima palabra de Dios. Las siguientes páginas describían la gloria y la inmortalidad de la iglesia, incluyendo la construcción de la antigua ciudad sagrada y la nueva ciudad sagrada, y su victoria sobre las malvadas brujas.
Para Wendy todo esto parecía muy extraño. También había pedido prestados de Roland los libros, Historia del Reino de Grey Castle, y una breve historia del continente. El primero casi sin dudas describía el establecimiento del reino, su desarrollo y eventos principales, tales como el nombre de cada rey y el estatus marital y paradero de sus hijos. La familia con todas sus ramificaciones eran descritas a tal detalle, que casi se veía como una genealogía detallada. La breve historia del continente se concentraba más en la evolución de los cuatro reinos, sus alternaciones al manejar sus poderes y los conflictos políticos internos y externos. Sin embargo, aún hacían mucho énfasis en la importancia de las familias reales. Sin embargo, dentro del libro de historia de la Iglesia, no estaban mencionados ningunos de los nombres de los papas, o podía ser dicho que era la misma cosa que había hecho con el nombre de Dios. Simplemente reemplazaban sus nombres anteriores con el título de papa. Así que durante el transcurso de todo el libro, parecía como siempre hubiera habido solo un papa durante los cientos de años de historia. Esto no era consistente con el sentido común. En lugar de llamarlo un registro, era mejor decir que era una ilusión deliberada. En este momento Nightingale repentinamente apareció dentro de la habitación de Wendy. Cuando Wendy la descubrió, bajó su libro y miró al otro con interés. «Ya es tan tarde, y solo ahora estás libre para hablar conmigo». Nightingale se frotó su tenso cuello, y fue a un lado de la cama para sentarse. «Acabo de terminar mi trabajo de llevar a Nana a casa. ¿Cómo te fue con Lightning?» En el camino estuvo hablando sobre su padre sin parar. Sin embargo, cuando alcanzó la cama, cayó dormida de inmediato. Ni siquiera tuve que leerle algunas historias. Wendy encogió sus hombros. Siempre actúa como si ya fuera una niña grande, pero en realidad, aún es solo una pequeña niña. En tus ojos, todos aún son niños, dijo Nightingale burlonamente y tomó el libro que Wendy tenía anteriormente en su mano. Su Alteza Real dijo que no deberías leer en la noche, especialmente que no deberías leer mientras estás sentada en la cama. La luz no es lo suficientemente buena y lastimará tus ojos. Sí, Su Alteza Real dijo eso. Las dos hablaron por un largo rato. Hablaron sobre la vez que viajaron juntas desde Silver City hasta la cadena montañosa intransitable, lo que pasó cuando escucharon sobre unas brujas que estaban por ser asesinados, cómo sobrevivieron los meses de los demonios. Nightingale tenía mucho que decir, tanto que Wendy era solo ocasionalmente capaz de decir una o dos frases. Durante los últimos 5 años, estas dos eran tan inseparables que habían desarrollado un entendimiento tácito entre las dos. Así que el tiempo pasó lentamente hasta que las velas estaban a punto de extinguirse. Viendo esto, Wendy empezó a reír y preguntó, ¿cómo es? ¿No puedes dormir por las acciones de hoy de Lightning? ¿De qué estás hablando? ¿Qué más puede ser? Wendy sonrió y sacudió su cabeza. Verónica, somos brujas, deberías saber lo que eso significa. Nightingale se mantuvo en silencio, e incluso después de un largo rato no sabía qué decir. Bueno, no existe ninguna bruja que pudiera escapar de él. Wendy quitó su sonrisa, suspiró y luego dijo, Roland Wimbledon es el cuarto príncipe del reino, y tenemos que hacer todo lo posible para asegurarnos de que heredará el trono. Luego, cuando gobierne el reino, será capaz de presentarnos a nosotras hermanas con un refugio contra la Iglesia. Pero eso también significaba que tendría que volverse el rey, y que vendría la hora, en la que tendría que casarse con la hija de un duque o la princesa de otro reino. Luego tendrían hijos, quizás uno o varios. Si es un niño, heredará el país. Si es una niña, será casada con otra familia noble. Aquí Wendy pausó por un momento, dándole a Nightingale el tiempo para prepararse, pues tenía que decir las palabras que ninguna bruja quería escuchar. Verónica, somos brujas, las brujas no pueden dar luz a hijos. Incluso con el resultado más optimista, donde no hay diferencia entre las personas ordinarias y nosotras las brujas, cuando podamos caminar libremente por cada camino a través del reino incluso después de la muerte de Su Alteza, con casos ocasionales de increíbles brujas obteniendo el derecho de entrar en los altos eslabones de la sociedad, quizás incluso siendo canonizadas como nobles. Siempre estará el caso de que nosotras las brujas nunca seremos capaces de tener descendientes, y sin descendientes, no somos capaces de continuar la gloria de la familia, así que los nobles ni siquiera considerarán casarse con una bruja.
así que ganaremos algunas cosas, pero al mismo tiempo, una importante parte será tomada de nosotras. Este es nuestro destino, murmuró, desearía no tener que decirte esto. Ya veo, susurró Nightingale cuando Nightingale finalmente partió. Wendy no se sentía muy bien, pero creía que Nightingale aún sería capaz de sobrepasar este revés. Después de todo, ya había pasado a través de tantas dificultades, seguramente también sería capaz de cruzar este umbral. De esto, Wendy estaba convencida. Capítulo 92. Reordenamiento del ejército. Con esto, nuestro periodo de servicio ha terminado, ¿verdad? Preguntó Pata de Gato, quien estaba limpiando la plaza de los escombros ardiendo de la hoguera, y luego continuó con una voz llena de arrepentimiento, no quiero volver a las minas. Tengo que decir, ya falta poco para los meses del demonio, solo un poco. Sí, y tampoco quiero volver a tratar con esas piedras, aclaró Job de inmediato. Lo más importante es, la diferencia de salario, es demasiado. Cuando fuimos asignados a la artillería, teníamos carne todos los días y un salario de 15 royals de plata cada día. No digas tonterías, dijo Banner mientras sostenía una antorcha para iluminar los alrededores. Su Alteza nos proporcionó toda esta comida para que nadie muriera de hambre durante los meses del demonio. Solo tienes que recordar lo que pasó los 2 años anteriores, ni siquiera la mitad de la gente del viejo distrito fueron capaces de sobrevivir. ¿Ya lo olvidaste? Además, es poco probable que el equipo se disuelva. Su Alteza acaba de ponernos en el equipo de artillería y a ocupar tanta pólvora para entrenarnos. ¿Crees que todo fue solo porque quería escuchar ruido? Pero los meses del demonio han terminado, así que, ¿por qué Su Alteza todavía necesita la artillería? Preguntó Rodney mientras se apoyaba en una escoba. Eso es porque la artillería no está destinada a las bestias demoníacas, pensó Banner como último pensamiento, pero al final dijo en voz alta, pronto sabremos más, mañana oiremos la respuesta. Bostezó y luego agitó su mano impaciente. Muy bien, rápidamente a limpiar todo, me gustaría volver a la cama pronto para dormir un rato. A la mañana siguiente, los equipos fueron reunidos y la declaración previa de Banner fue confirmada. Cuando todos estuvieron allí, Hacha de Hierro Ironax fue delante del equipo alineado y dijo en voz alta, has completado la primera etapa de la tarea, que era defender a la ciudad frontera contra las bestias demoníacas. Después de 3 meses y 6 días de pelea, todos ustedes se han ganado el reconocimiento de Su Alteza. Debido a esto, la milicia será promovida al ejército regular de Su Alteza, pero en caso de no querer pelear más, solo tiene que ponerse de pie ahora y salir. Su Alteza nos dijo que todos los que salieran ahora, recibirán todos sus pagos pendientes y un pago adicional de 25 royals de plata como. Ironax tuvo que pensar por un momento, luego dijo, bien, la cuota de jubilación. De los 300 miembros de la milicia, nadie se movió, solo la Pata de Gato. Catspaw levantó la mano y dijo, informe. Esta era también una de las reglas que Su Alteza había introducido durante el entrenamiento, no se permitió a nadie susurrar en privado, si quisieron decir algo tenían que gritarlo. Ironax asintió con la cabeza, habla. ¿Qué quiere decir con ser promovido al ejército regular? Nos convertimos en caballeros. Banner no pudo evitar reírse, pero rápidamente se puso de nuevo serio. ¿Convertirse en caballeros? Eso significaría formar parte de la aristocracia, no solo conseguir una finca y un escudero, sino también su propio territorio. Al hacer esta pregunta, había perdido mucho rostro de la artillería. No respondió el Ironax y comenzó a explicarle con paciencia, ya que él también había preguntado previamente a Su Alteza. El ejército regular es una fuerza de combate profesional, establecida únicamente para la protección de Su Alteza y su territorio. En otras palabras, cuando los mineros trabajan en la mina, ustedes estarán entrenando, cuando los agricultores cosechan su trigo, ustedes estarán entrenando, y cuando los mercaderes venden sus bienes, todavía estarán entrenando. Todo el entrenamiento es para ganar todas las batallas futuras, como hicieron contra las bestias demoníacas durante los meses del demonio. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el ejército regular y la milicia? Preguntó Catspaw. Entrenamiento más frecuente, como sistemas rigurosos y mayor recompensa. Informe. Escuchando todo esto,
Rodney no pudo evitarlo y preguntó, ¿qué significa una recompensa mayor? Banner suspiró, ¿por qué su grupo de jóvenes era tan impetuoso? Pero con toda honestidad, también le gustaría saber esta respuesta. El ejército regular tiene una estructura dirigida por el oficial, y los soldados que cumplen su tarea según el plan anterior durante las batallas tendrán la oportunidad de una promoción, y aquellos que se desempeñaron extraordinariamente bien podrán ser promovidos a oficiales, dijo Iron Axe. Por ejemplo, podrían subir a mi posición. Si esto fue lo que Su Alteza dijo, Banner pensó para sí mismo, y esta era la forma en que lo implementan, sería mejor no ofender a su superior, ¿verdad? Él miró silenciosamente a su alrededor, parecía que nadie se daba cuenta del problema general, en cambio, todavía escuchaban con gran interés y placer. Los oficiales no solo recibirán un pago más alto, sino que también obtendrán su propio territorio. Después de que la última palabra cayó, la muchedumbre estalló en un alboroto. Banner no era ninguna excepción, él incluso tenía dudas si o todo correcto. Si pudieran conseguir su propio territorio, ¿habría alguna diferencia entre ellos y los caballeros? Pero recuerda que una vez que elijas ser miembro del ejército regular, el sistema que seguirás será completamente diferente del sistema que usas de la milicia. Tales como en el caso de que no sean capaces de completar la tarea dada, escapar, iniciar una rebelión o cualquier otra violación del código disciplinario será severamente castigado. Esto no es como el castigo anterior de no obtener un nuevo adicional para comer en su lugar, incluye trabajo extra, encarcelamiento e incluso la muerte en la horca. Además, todas las posiciones previamente otorgadas pueden ser retiradas. Iron Axe se detuvo por un momento. Ahora es tiempo de esfumarse. La multitud cayó en silencio, y también Iron Axe se tensó, pero aún así, nadie se movió. No pudo evitarlo y empezó a sonreír. Bueno, entonces, a partir de hoy, todos ustedes están directamente bajo las órdenes de Su Alteza Real Roland Wimbledon. El propio Banner se sentía increíble. Si hubiera oído estos terribles castigos hace 3 meses, habría desaparecido hace mucho tiempo. ¿Cuál es el uso de la promoción, al igual que el de poseer un territorio, si no eres capaz de mantener tu propia vida? Pero ahora, no dudo en mantenerse plantado, en comparación con el regreso a la mina del Pico del Norte para recoger la grava, o para permanecer en el distrito antiguo solo capaz de vagar sin hacer nada. Estaba claro que esto era mucho más de su interés. Tu percepción es bastante buena. ¿Cómo te llamas? Banner. Dijo señor Banner, espero que sigas haciendo bien. Su Alteza Real le animó a entrenar duro y también reafirmó su idea de que pertenecía a la milicia y ahora Banner continuaría luchando por Su Alteza Real como miembro del ejército regular. Iron Axe anunció rápidamente el primer programa de entrenamiento de hoy, entrenamiento de campo. Al principio, Banner se sintió muy decepcionado. Una vez más se presentó para entrenar. Incluso durante los meses del demonio, si el tiempo era lo suficientemente bueno, siempre tenían que correr y casi nunca era interrumpido el entrenamiento. Después del desayuno, comprobaron las condiciones meteorológicas y luego tuvieron que correr 2 vueltas alrededor de la ciudad a menos que copos de nieve grandes cayeran del cielo, entonces abortarían el entrenamiento en marcha. Según lo dicho de Su Alteza, este ejercicio era bueno para los músculos y permitió que sus huesos se descongelaran, así mientras defendían las paredes de la ciudad sus movimientos no se volverían rígidos e incapaces de sacar sus armas. Pero cuando los soldados salieron corriendo de la ciudad frontera, Banner inmediatamente sintió la diferencia entre este nuevo y el viejo programa de entrenamiento. En este punto, la nieve en el campo estaba todavía lejos de derretirse. Después de 3 meses de nieve ininterrumpida, la nieve alcanzó hasta sus rodillas. Llamarlo correr no era la palabra correcta, en cambio, era mejor llamarlo arrastrarse por la nieve. El equipo de repente se llenó con gotas de agua derretida y sudor. Después de cada paso se necesitaba mucha fuerza para dar otro. No había duda de que este entrenamiento especial de luchar por la nieve era ciertamente una idea de Su Alteza. Banner ya había descubierto la meta de Su Alteza Real. En este momento cualquier protesta sería inválida. Solo pudieron pasar con este entrenamiento hasta el final. Durante toda la mañana, tuvieron que luchar contra la nieve. Así que cuando el equipo regresó a la ciudad,
Banner ya no podía sentir sus propias piernas. La nieve que entraba en sus botas ya se había convertido en agua, incluso de pie bajo el sol, la mayoría de la gente tenía frío y estaba temblorosa. El enorme esfuerzo físico agravó el frío, incluso Ironax no podía seguir. Anunció la disolución de entrenamiento y retrasó la hora del almuerzo durante 30 minutos para que todos pudieran secarse las botas y reemplazar los pantalones. Así todo el mundo estaba contento cuando oyeron que el entrenamiento de la tarde fue cancelado. Por supuesto, no sabían que Lightning había supervisado todo el entrenamiento de campo. Este era el régimen de entrenamiento diario de la niña, aprender a controlar con precisión su magia para volar con velocidad uniforme. Cuando más tarde reportó su información reunida a Roland, este casi se cayó de su asiento. La distancia total recorrida a lo largo de la mañana fue de 4 kilómetros. Capítulo 93. El marco del ejército. Unos días después de la celebración de la victoria, Roland finalmente emprendió el gran proyecto de agricultura. Un sonido de goteo constante se oía desde la dirección de las ventanas cuando estaba sentado en su oficina, sonaba como si estuviera lloviendo sin parar. Era el sonido de la nieve derretida. Cuando visitaba el campo durante el Año Nuevo, se colocaba frente a la ventana la mayor parte del tiempo, observando cómo los largos prismas de hielo transparentes que colgaban en el techo se derretían en gotas. Por el momento no había tenido tiempo para ese tipo de ocio. Sin embargo, redactar los planes para el futuro, mientras que simultáneamente escuchaba la voz de la recuperación de la tierra también fue muy placentero. Según la información obtenida de los años anteriores, la nieve necesitaría aproximadamente una semana para derretirse, pero el camino entre la ciudad fronteriza y la fortaleza de Longsong necesitaría por lo menos un mes para que fuera posible utilizarlo otra vez. No existía un camino pavimentado, por lo que después de que la nieve se derritiera el camino quedaría fangoso ya que no tenía un sistema de drenaje. Roland ya podía imaginarlo. Si quería derrotar a Longsong Stronghold, lo primero que tenía que hacer era construir un camino entre las dos ciudades que pudiera ser utilizado por los carros incluso durante las fuertes lluvias. Pero ahora el problema con la prioridad más alta era todavía la cuestión de la reconstrucción del ejército. Sin una fiabilidad y un poderoso ejército, sería difícil derrotar las fuerzas de la fortaleza de Longsong, con sus tropas superadas en número. La transferencia de la milicia al ejército regular era solo el primer paso. La preparación específica del establecimiento de las nuevas reglas, disciplina, recompensa y sistema de castigo resultó ser un gran dolor de cabeza. Aunque en su infancia había jugado al ejército de ajedrez, sin embargo, ya había olvidado todas las enseñanzas anteriores. Roland, después de pensarlo, simplemente decidió hacer sus propios planes. De todos modos, como el creador del nuevo ejército, incluso si implementaba cosas irrazonables, nadie lo descubriría de todos modos. Así que la primera recopilación de fronteras para el nuevo ejército fue preparada rápida, según el ejército, la división, el pelotón, el equipo, la escuadrilla, 5 personas para una escuadrilla. Teniendo en cuenta que un cañón necesita por lo menos 5 personas para funcionar, 10 escuadrones para un equipo, 10 equipos para un pelotón. En cuanto al número de pelotones dentro de una división, decidió considerarlo más tarde. En vista de la destreza de batalla de los ejércitos durante esta era, siempre y cuando enviara 2 o 3 pelotones de soldados, debería ser suficiente para derrotar a la gran mayoría de los oponentes en el campo de batalla. Cuando decidió los fundamentos para el marco del ejército, Roland tomó una respiración profunda. Las reglas y los reglamentos que venían después eran mucho más simples, además de llevar siempre su uniforme, tenían que obedecer al comandante, nunca desertar, nunca traicionar a un compañero y así sucesivamente. La primera regla de Roland fue prohibir el saqueo y acoso. Los problemas causados por el saqueo fueron numerosos, y el impacto negativo que tuvo en los habitantes locales fue demasiado grande, que necesitarían años para recuperarse, si es que. Esta fue también la razón por la que había insistido en solo usar civiles como miembros del ejército. Cuando la aristocracia respondió al llamado a la batalla de sus señores, la razón principal de su obediencia no fue derrotar al enemigo, en cambio, fue para el saqueo posterior. O, en otras palabras,
La razón principal por la que siguieron el llamado de la guerra, era saquear la riqueza y el territorio de un enemigo. Por supuesto, esto incluyó también a los civiles inocentes dentro de ese territorio. En cuanto a los mercenarios, por no hablar de los bandidos, a pesar de que parecían firmes y feroces, pero si tomabas una mirada más de cerca, era solo una bandera ondeada en el viento, y al mismo tiempo el robo fue también una fuente importante de sus ingresos. Así la esperanza de la disciplina militar de estas personas no tenía sentido. Solo un ejército formado por civiles no vería a otros civiles como solo corderos para ser sacrificados. Por supuesto, confiando en la disciplina y la moderación moral por sí sola no fue suficiente. Después de largos días en el campo, el corazón de la codicia se ampliaría con cada victoria continuada. Por lo tanto, las recompensas dadas tuvieron que mantenerse siempre al tanto de la codicia, solo de esta manera podría evitar el saqueo y otros comportamientos ilegales. Para hacer la recompensa lo suficientemente grande, Roland decidió ofrecer la mayor recompensa de todos, recibir su propio territorio. Mientras consiguieran grandes méritos durante la batalla, podrían obtener su propio territorio. Roland tenía muchos territorios no reclamados, como la tierra entre la ciudad de la frontera y la fortaleza de Longsond podrían recuperarse lentamente, puesto que más del 90% de todas las tierras pertenecían a miembros de la aristocracia, esa recompensa era absolutamente muy atractiva. Una vez que tuvieran su propia propiedad, estas personas estarían estrechamente unidas a su lado, y en caso de que hubiera alguien que quería derrocarlo, mostrarían la resistencia más fuerte posible para proteger a su benefactor y con esto proteger su propia tierra también. Después de todo, la humanidad no fue conducida por palabras y látigos, sino por sus propios beneficios. Dicho otro modo, siempre y cuando pudiera satisfacer continuamente los intereses básicos del pueblo bajo su gobierno, no habría nadie que pudiera sacudir su dominio. A diferencia de un feudo tradicional, Roland les concedería un área entre unos pocos acres y hasta una docena de hectáreas. El territorio podía ser utilizado para construir sus propias residencias, y podían comprar siervos o contratar agricultores para cuidar sus campos, pero no se les permitía crear su propia industria. En cambio, el territorio recompensado para un caballero es de aproximadamente de 2.000 hectáreas, un área equivalente a un pequeño pueblo. Los ingresos de la industria mencionados antes, se utilizaron para proveer las necesidades para la guerra del caballero y sus ayudantes, por ejemplo, comprar sus propias armas, armaduras y caballos era necesario. Ser galardonado con una pequeña área de tierra no era de mucho interés para la aristocracia y como tal no encontraría mucha resistencia, pero también debilitaría la sensación de independencia para la gente en el campo de batalla. Basado en el juicio de Roland, era como pagar una pensión de jubilación, lo que garantizaría que los soldados tuvieran ingresos estables incluso después de la jubilación. Al mismo tiempo, con el fin de fortalecer la centralización del poder y para evitar que el pensamiento se produjera de que el siervo del siervo no es mi siervo, solo les concede la propiedad del territorio, pero no la autonomía. En otras palabras, la tierra estaba todavía bajo la jurisdicción de las leyes, reglamentos y sistemas en el área del Señor. En cierto sentido, se convertirían en la base para las futuras generaciones de agricultores. Después de haber escrito el concepto para el sistema de recompensas, Roland tomó un descanso y estiró su cuerpo. Entonces finalmente, podría empezar a pensar en un campo dentro de área de especialización, las armas de R&D. Con la velocidad en aumento de la fabricación de pedernal, el uso continuo de lanzadores para proteger a los artilleros parecía ser un desperdicio de mano de obra, por lo que este último necesitaba la capacidad de luchar de forma independiente en combate cuerpo a cuerpo. Había una solución muy fácil a este problema, es decir, añadiendo una bayoneta al pedernal. Roland no esperaba a que sus propios hombres tomaran la iniciativa y participaran en combate a quemarropa. En lugar de ello solo deben tener la capacidad de defenderse ellos mismos en caso de que el poder de la pistola no fuera capaz de destruir por completo el coraje del enemigo y comenzaron un ataque desesperado. Un arma como una bayoneta no era tan difícil de fabricar, describiéndola en palabras fáciles de entender, era solo un cono afilado,
y en el caso de mejorar aún más la eficacia de la matanza, también podría añadirse un surco de sangre en él. La parte clave era la conexión entre la bayoneta y la pistola. La primera bayoneta era una hoja que estaba conectada a un poste de madera fino, que se podía poner directamente en el cañón de la pistola. La ventaja de esta construcción fue que bastante simple, la desventaja también era muy obvia. Si se usaba la bayoneta, la pistola no podía disparar, y además, si se usó para apuñalar a alguien, podría suceder que la bayoneta quedara atascada en el cuerpo del enemigo. Así que Roland tenía la intención de producir la bayoneta de segunda generación mejorada, la bayoneta tipo carcasa. La bayoneta tenía una carcasa de hierro añadida al mango de la cuchilla. El diámetro interior de la carcasa era ligeramente más grande que el barril acanalado. Solo se necesita soldar un trozo de hierro con un agujero en la parte superior del cañón. Después de tapar la bayoneta en la parte superior del barril e insertar un relleno en el orificio, se fijaría. La hoja tenía una forma triangular, con 3 cuchillas afiladas. Si se perforaba en el cuerpo no se caería, y también dejaría una herida difícil de curar. Después de la instalación de la bayoneta sería un poco más larga que el barril, y por lo tanto también complicaría el proceso de carga, pero en comparación con una bayoneta plegable, era mucho más simple para la producción en masa. Siempre y cuando hubiese una muestra, cualquier herrero sería capaz de reproducirla. Pero para permitir que la bayoneta desempeñe un papel importante en una batalla, era importante entrenar a los soldados en cómo usarlo. Pero naturalmente Roland no sabía nada al respecto. Afortunadamente, recordó que su comandante de los caballeros se había una vez jactado, que era capaz de usar cualquier arma. Así que solo tenía que encontrarlo y conseguir que les enseñara a los demás cómo luchar con una bayoneta. Junyo-Chi Ejército de Ajedrez es un juego de mesa para 2 jugadores que simula las guerras del ejército. Cada lado tiene 25 piezas de 12 tipos diferentes de tropas a luchar unos contra otros. Este juego es popular en China, casi todas las personas saben de él. Capítulo 94. La destrucción no necesita una razón. La producción de artillería también estaba avanzando constantemente. La segunda ronda de producción de los cañones ya había entrado en la fase de perforación, mientras que la tercera ronda se encontraba todavía en la fase de recolección de material. Si tiene suerte, Roland podría tener una magnífica alineación de 4-12 libras después de un mes. No había duda de su superioridad en términos de potencia de fuego. Pero la pregunta ahora era cómo podría convertir esta ventaja en una situación ganadora. Roland todavía estaba luchando por una respuesta a esto. Antes de que él hubiera cruzado solo estaba trabajando como un perro mecánico, y al igual que para la mayoría de las otras personas en ese mundo, su comprensión de la guerra solo había venido de historia, películas y juegos. Si era solo una batalla con armas blancas, podría haber entregado el mando a Carter e Iron Axe. Pero esta batalla no era las mismas que los dos habían luchado anteriormente. No había nadie que fuera capaz de entender estas nuevas armas calientes mejores que él. Siendo ese el caso, solo podía reunir los conocimientos que tenían y construir sus propios planes sobre esa base en adición a su conocimiento de una época posterior. Para asegurar su victoria, Roland dejó Lichting viajara todos los días entre ciudad fronteriza y fortaleza Longsong. Por un lado, para observar las condiciones de la carretera, y por otro lado porque necesitaba calcular con precisión la distancia. Roland cree que la victoria en la guerra se construye sobre una base de información recopilada y cálculos antes de iniciar. Si se trataba de un desarrollo táctico, o la deducción de cada etapa de una batalla, o cómo recibir la victoria en una batalla estaba inseparablemente vinculada a esos 2 puntos. Roland, una vez más tomó las tuberías de 1 metro de longitud de hierro y los 100 metros de cuerda de cáñamo que había hecho para determinar el rango de tiro de sus cañones. Luego fue a la zona de pruebas de artillería al oeste de la ciudad fronteriza y se midió con ellos una distancia de 1 kilómetro. Luego dejó volar a Lichting esa distancia de manera que siempre lo haría en la misma cantidad de tiempo. Cuando ella se había recordado hábilmente la cantidad exacta de magia que podía utilizar, Roland comenzó a medir la distancia entre la fortaleza Longsong y ciudad fronteriza.
Utilizando un reloj de sol para medir el tiempo que necesitaba para un viaje de ida y vuelta, él había calculado la distancia entre los dos lugares era de alrededor de 55 kilómetros. Por supuesto, esta fue la distancia lineal entre los dos puntos. De hecho, si se viaja por tierra necesitarías tomar dos grandes curvas con el fin de evitar cruzar la falda de la cordillera infranqueable. Así, que en el caso de que el duque eligiera atacar por tierra, necesitaría por lo menos 3 días para llegar a la ciudad fronteriza. Con Lightning como un explorador, Roland sería capaz de tener siempre una idea clara dónde estaba el enemigo y lo que tenía que hacer. Dentro del rango de 2 kilómetros al oeste de la frontera de la ciudad fronteriza, él había insertado muchas banderas de señales para indicar la distancia. Por lo que si el enemigo entró en esa área su artillería podría ajustar rápidamente el ángulo de boca sin necesidad de disparar un tiro de prueba. Ahora empezó a preocuparse de qué hacer si la otra parte no comienza un ataque. En este momento, un sonido de golpes provino de la puerta. Nightingale, que había estado perdiendo el tiempo en el sofá, masticando rodajas de pescado, se desvaneció. Observando eso, Roland tosió 2 veces, y dijo, adelante. La puerta se abrió y su viceministro Barov intervino, Su Majestad, un miembro de la aristocracia de la fortaleza Longsond quiere verte. ¿Quién? Preguntó Rolando solo para preguntar directamente. Una vez más, ¿enviaron a ese embajador de nuevo? No, no es el embajador. Barov sacudió la cabeza, es uno de los nobles que se fueron antes del comienzo de los meses de demonios, Baron Cornelius, que ha vuelto ahora. Roland tuvo que pensar un momento hasta que recordó que, efectivamente, había nobles que viven en la ciudad fronteriza que habían escapado a la fortaleza. Pero ahora se atreven a volver, regresan de inmediato cuando inicia la primavera, no respetan la ley real. ¿Por qué quiere verme? Durante la construcción de la pared, su casa fue demolida, dijo el asistente del tesorero. Si no desea recibirlo, lo podría enviar de regreso. Roland quería que se lo llevaran con todo y oferta, pero luego cambió de opinión, que el varón me espere en la sala. Tal vez a través de él, Roland podría poner un poco de presión sobre la fortaleza Longsong, al menos, esto era algo que le gustaría que pasara. Después de perder el tiempo por alrededor de media hora, Roland entró tranquilamente en la sala. Después de llegar vio a un hombre con un vientre muy redondo con impaciencia esperando por mucho tiempo al lado de la larga mesa. Mientras que el hombre inquieto caminaba arriba y abajo, las capas adicionales de carne en su cara balanceaban de acuerdo con sus pasos. Al ver que Su Alteza había aparecido por fin, el varón detuvo su caminar y de mala gana pasó por la ceremonia del saludo real. Siéntate. Roland se acercó a la mesa y se colocó en su asiento. De acuerdo a sus hábitos usuales, incluso si no era el momento para la cena, él dejaría que su cocina al menos preparar un postre, pero hoy ni siquiera los dejo que preparan el té. Su Alteza, el príncipe, murmuró Cornelius, y empezó a hablar incluso antes de que se sentara. ¿Cómo pudiste dejar que ese estúpido cantero tirara mi casa? Esa era todavía una buena casa. Desde el parapeto, hasta los troncos utilizados para la viga de la columna del techo también eran de la mejor calidad. Cuando hizo construir el muro, tuve que gastar más de un centenar de, 150 royals de oro. Mientras hablaba él agitó sus manos haciendo señas. 150. Al oír esto Roland tuvieron que utilizar mucha fuerza para reprimir la risa. Si todavía era el príncipe de antes, cuando miraba a través de los viejos recuerdos, tal vez yo realmente hubiera creído eso. Pero ahora, ¿quieres decir que la casa situada más lejos del oeste? Bueno, dijo Cornelio mientras asentía, fue una gran mansión, solo superada por la del barón Simón. Es una lástima, que se encuentra demasiado cerca de la pared, y había obstaculizado el paso de mis hombres, dijo Roland, después de parar por un momento y luego continuó, pero el ayuntamiento ya había decidido sobre la indemnización. ¿Cuánto cuesta? Roland extendió 2 dedos, 20 royals de oro. Eso es muy poco. Su Alteza Real, gritó Cornelio mientras escupía saliva en todas partes. Con el tiempo, se calmó. Luego sacó su pañuelo y se limpió el sudor de la frente. Bueno, 20 royals de oro, ¿dónde debo ir a buscar el dinero? ¿Cómo? Roland se puso una mirada perpleja. El dinero ya ha sido pagado al propietario de la casa. ¿Qué? Espera,
espera, yo soy el dueño de esa mansión. No es usted, es Blair, el capitán de mi segunda milicia. ¿Quién es? Preguntó una vez más el varón en voz alta. Su Majestad, usted está equivocado, yo soy el dueño de la casa. Pero yo no te vi durante el invierno. Roland recogió su frente. ¿Cómo entonces puede esa casa ser suya? Por supuesto que no estaba allí. Volví a la fortaleza de Longsond. ¿Quién se quedaría en este lugar abandonado por Dios? Este lugar solo es capaz de ser utilizado como una zona de alimentación para las bestias demoníacas. Así que quieres decir que huiste porque temías las bestias demoníacas. ¿Y usted todavía tiene la cara para llamarse a sí mismo señor? Preguntó Roland. Yo, el varón de se sorprendió repentinamente y no sabía cómo responder. Guardias, Roland aplaudió las manos, e inmediatamente dos guardias entraron en la sala, sosteniendo a Cornelio entre ellos. Hola, estamos en el palacio. ¿Qué quiere decir con esto? Muy simple, ahora tiene dos opciones. Roland se levantó del asiento y dijo con una mirada fría a Cornelius, en primer lugar, admite que te has equivocado, que la casa no te pertenece, y entonces puedo ver lo que pasó hace un momento como nada más que una farsa. Su segunda opción es admitir que durante los meses de los demonios, usted traicionó a su señor, huyendo de la batalla sin el permiso de tu señor, vergonzosamente escapando a Fortaleza de Longsond. Si usted toma esta opción, voy a ponerlo en prisión por deserción, donde esperarás el día de tu ahorcamiento. ¿Cuál eliges? El sudor que brotaba de la frente de Cornelius no se detuvo, se tragó de miedo, dudó un momento antes de que él se estremeció. Su Majestad, yo, cometí un error, esa no era mi casa, así que todo esto era un malentendido. Roland se encogió de hombros, y luego dijo a los guardias, envía al varón en su camino. Cuando Cornelio casi iba a través de la puerta, el príncipe le detuvo una vez más. Correcto, cuando usted tome el barco de vuelta a la fortaleza de Longsond puede entregar un mensaje por favor, diles a los que tienen tal vez el mismo malentendido en cómo usted, en caso de que no quieran elegir la segunda opción, no necesitan perder su tiempo viniendo a la ciudad fronteriza. Todo lo que quieras, Alteza, dijo Cornelio con una sonrisa forzada, dejando la habitación. Pero el momento en que se dio la vuelta, Roland pudo ver cómo su homólogo estaba rechinando los dientes. De esta manera, tendría que haber creado un alboroto lo suficiente grande dentro de la fortaleza Longsond, ¿verdad? Rolando pensó. Capítulo 95, Reunión Maldición, maldita sea. ¡Qué príncipe de mierda! No fue él quien fue arrojado a este desierto solo por piedad. Cornelius pensó ferozmente, pero cuando recordó a los dos guardias con sus manos sobre las empuñaduras de sus espadas que estaban caminando detrás de él, tuvo que tragarse provisionalmente su bocanada llena de resentimientos por su estómago de nuevo. Cuando finalmente salieron fuera del castillo y vio marcharse a los dos guardias, el varón se sintió aliviado. Sacó un pañuelo limpio y se secó la frente. Firmemente arrojó saliva por la boca, mientras se imaginaba al escupitajo arruinando por completo la cara del príncipe. Sin embargo, esa escena no era lo suficiente para liberar su ira, por lo que pisó fuertemente con sus pies el suelo y continuó escupiendo, hasta que su corazón se sintiera cómodo. Solo por el hecho de que fuiste capaz de bloquear la invasión de las bestias demoníacas, ¿piensa que usted es capaz de enfrentarse contra la fortaleza Longsond? Sigue siendo tan orgulloso. Después de todo, no le queda mucho tiempo para seguir estando orgulloso. Cornelius pensó que, si no hubiera recibido tal información confiable, hubiera estado renuente en regresar a Ciudad Fronteriza tan temprano. En general, la aristocracia siempre regresaría más tarde que los civiles. Después de todo, ir a cazar y minar era un trabajo sucio, eran tan arduos que los aristócratas nunca los harían. Su papel solo consistía en supervisar la producción de mineral y esperar a que éste fuera lo suficiente para que pudiera ser entregado, y su tiempo libre lo usarían para ir a ver los hogares de sus cazadores, y preguntar si tenían alguna piel de excelente calidad adecuada para comprar. Pero este año las circunstancias se convirtieron en algo diferente. Cornelius había oído por el director financiero Sir Reynolds que el Duke Ryan estaba listo para expulsar al cuarto príncipe de Ciudad Fronteriza. Esto no era una traición al rey de Greycastle, más bien estaban llevando a cabo una orden de Timoteo Wimbledon,
el nuevo rey, Roland Wimbledon, ya no es más el señor de la ciudad fronteriza, y si quiere ser reasignado a un nuevo territorio necesita volver a la oficina del primer rey, para conferirle otro nuevamente. Duke Ryan había mencionado estas palabras revolucionarias delante de Sir Reynolds, quien había sido capaz de subir desde escalar de una posición en el ayuntamiento a la posición de director financiero en solo 5 cortos años. Si no hubieran tenido una relación distante como familiares, y si no le hubiera enviado 2 pieles de alta calidad cada año, Cornelius nunca habría sido capaz de saber lo que pasaba en la mente de las personas a cargo del oeste. Regresar con el rey para que le confiera un nuevo territorio, simplemente era algo agradable para escuchar, pero era tan solo una declaración vacía. Incluso Cornelius sabía que, el primer príncipe fue a la guillotina sin poder decir nada, entonces si el cuarto príncipe regresaba, el nuevo rey le mostraría misericordia. Sin duda, la frontera oeste estaba bajo el dominio del Duke Ryan, la única pregunta era si esperaría la orden del rey Timothy o si actuaría sin ella. Sin embargo, cuando el Duke Ryan decidía actuar, para él no habría ninguna diferencia entre Roland Wimbledon y un perro callejero. Esta fue también la razón por la que Cornelius se precipitó hacia ciudad fronteriza. Uno era naturalmente para llegar a las pieles tan pronto como le fuera posible, pero la segunda razón era poner su propia casa a la venta. El primer punto que pensó era una idea muy perspicaz, ya que en los años anteriores mientras los civiles huyeron a la fortaleza de Longsond para refugiarse, su inventario a principios de año naturalmente estaría vacío. Pero este año se habían quedado todo el tiempo en la ciudad fronteriza, sin duda entonces habría algunos bienes que recibirían, ¿verdad? No solo podría hacer algunos pequeños beneficios, sino que también podía ofrecer algunos a Reynolds y mostrar su respeto filial. El segundo punto era que Cornelius le había solicitado de favor a Reynolds que le proveyera de un lugar en el ayuntamiento, a pesar de que era un trabajo muy ocupado, pero aún así era mejor que vivir en este maldito lugar pobre, y como ya no usaría su casa, debía venderla tan pronto como le fuere posible. Además, quién sabe cuándo el Duke Ryan comenzaría su ataque. Quizá ese mercenario ingobernable haría una incursión y quemaría su casa, dándole una pérdida grande, pero nunca se imaginó que en vez de ser quemada por mercenarios la casa, el cuarto príncipe la retiraría directamente. Cuando el barón pensó una vez más acerca de este hecho, apretó los dientes con rabia. Fue una de mis mejores casas a pesar de que 150 royals de oro eran una exageración, pero todavía tenía un valor como mínimo de 30 royals de oro. A fin de conseguir el dinero antes de tiempo, tuvo incluso que doblegar la espalda, y aceptar de mala gana 20 royals de oro, pero aún así su Alteza lo trató de una manera tan loca. En lugar de darle sus royals, incluso fue amenazada por la deserción. No sabe que cada año al comienzo de los meses de demonios, todos los nobles evacúan hacia Fortaleza Longsong. Espera un minuto. Cornelio detuvo su lento caminar. Parece que algo no anda bien. A pesar de que antes había oído hablar del mal carácter del cuarto príncipe, él siempre manejaría los asuntos sin pensar, incluso siempre estuvo de mal intencionado con la esposa del barón Simón después de que él llegara a la ciudad fronteriza. Después esto se convirtió en una broma privada durante mucho tiempo. Pero la impresión que recibió del príncipe hoy, no coincidió con lo que sabía. El príncipe no se enojó ni tampoco actuó de manera sinvergüenza, sin embargo, fue él mismo quien había mostrado un mal carácter y actuado por completo sin razón. Durante toda la charla, el príncipe había hablado constantemente con el mismo tono, así que ¿por qué se había asustado tanto, incluso renunciando obedientemente a su propia casa? Si hubiera dicho que la casa era suya, el príncipe realmente lo habría matado, ¿o no? Correcto. Cornelius no pudo dejar de estremecerse y sentir el sudor de su frente retrocediendo. Ahora, en retrospectiva, cuando se había enfrentado al príncipe, había tenido la ilusión de que estaba hablando con el Duke Ryan en su lugar. El barón sacudió la cabeza con fuerza, tratando de deshacerse de estos recuerdos desagradables en la parte posterior de su mente. De todos modos, el cuarto príncipe solo estará de orgulloso por unos días más.
Pronto el Duque Ryan traerá a Ciudad Fronteriza de nuevo bajo su gobierno, y entonces Su Alteza Roland Wimbledon será escoltado de regreso a Greycastle, entonces tendré una buena risa para él en ese momento. Tal vez estos 20 royals de oro no han pagado nada de vuelta, pero al final el Duque Ryan buscará tomar venganza por mí. Deteniendo su pensamiento hasta aquí, finalmente fue capaz de relajarse de nuevo. Desde que había recibido algunas piezas de piel de excelente calidad, y ya no necesitaba vender su casa, simplemente podría regresar de vuelta ahora a Fortaleza Longsong. Entregaría el mensaje a los miembros de la aristocracia que tuvieran el mismo malentendido, y simplemente se los pondría en un acto. Cuando vuelva a Fortaleza Longsong, tengo que imitarlo de la manera mejor posible, para que todo el mundo sepa que es un farol. 1. Cuando finalmente dejó la zona del castillo, siguió caminando por la carretera hasta llegar al puerto. Cornelio tuvo un breve encuentro con una mujer que llevaba una capucha. Originalmente, no había nada extraño en ello, después de todo los habitantes del pueblo iban y venían todo el tiempo, pero la manera de vestir de la mujer. Tal vez ella era una mujer joven o una mujer de clase alta, tal vez irá a ver al príncipe. Pero cuando una ráfaga de viento sopló hasta la esquina de su capucha, Cornelio sintió a su corazón palpitar, y no podía recuperar el aliento. Por el amor de Dios, este tipo de mujeres son difíciles de ver, con el pelo largo verde oscuro, incluso si solo revelo una parte de su cara por un momento, y con esa apariencia es lo suficiente para dejarme aturdido. Incluso si el rey en Greycastle llamaba a las otras princesas de la aristocracia, quedarían totalmente eclipsadas, así que ¿cómo es posible que alguien tan hermosa esté en la ciudad fronteriza? Se dio la vuelta, deseando poder alcanzarla, para observar lo que haría, pero se dio cuenta que ella estaba caminando directamente a la dirección del castillo. ¿Es este el tipo de mujer a las que el príncipe tiene acceso? El varón dudó un poco, pero al final se rindió. Él realmente no quería tener nada que ver con el cuarto príncipe. Una persona tan malvada debe dejarse para que el Duque Ryan se encargue de él personalmente. Todavía tengo que volver a la fortaleza Longsong. Al llegar al muelle, entró en su propia nave de solo un mástil. Los barqueros tiraron de la vela, y el barco salió rápidamente del muelle, navegando hacia la dirección de la fortaleza Longsong. En el camino de vuelta, mientras estaba sentado al sol, Cornelius vio todo el espectáculo. Cerca de 5 millas de distancia de la ciudad fronteriza en un campo de nieve, un gran grupo de personas entró en su campo de visión. Todos llevaban la misma armadura de cuero marrón, y una larga pica de madera en su espalda. Formando una larga fila, marcharon lentamente a través de la nieve, a pesar de que estaba separado de ellos por un pequeño bosque de tal manera que no podía ver todo con claridad, pero él estaba seguro de que había al menos un centenar de personas. Esos son los agricultores que el cuarto príncipe utilizó para hacer frente a las bestias demoníacas. En los primeros meses del año, cuando la nieve todavía cubría los caminos, era absolutamente difícil caminar en la nieve, por lo que Cornelius ni siquiera podía imaginarlo. Pero el grupo de personas que aún se movían en el camino, e incluso parecía como si la nieve fuera por lo menos un pie de profundidad, esto no era un asunto pequeño. Quería reírse al ver ridícula escena, pero descubrió que él era incapaz de hacerlo. Una sensación de duda surgió inconscientemente en su corazón. Los caballeros bajo el mando del Duque Ryan, ¿podría también hacer eso? Capítulo 96. Leaves vio que había gente ocupada en todas partes. Nunca había pensado que alguna vez volvería a una ciudad en el mundo secular. Después de cruzar la frontera de la ciudad de la fronteriza, los edificios de ladrillo de una historia que fueron cubiertos por polvo aparecieron uno tras otro delante de ella. A pesar de que solo había pasado medio año desde que había huido a la cordillera infranqueable, todavía se sentía como si acabara de entrar en otro mundo. Los meses de demonios acaba de llegar a su fin, por lo que después de pasar el invierno las gentes de los pueblos estarían cortos de comida y ropa, la complexión de sus cuerpos estaría en muy mal estado. Al menos esto era lo que Leaves recordaba cuando había cruzado por los barrios pobres de Silver City y su viaje al oeste. En todos lados era lo mismo, las personas murieron de hambre y frío, y si estaban vivos caminarían como si fueran cadáveres, con una mirada vacía y un movimiento lento e inestable.
Pero aquí, la mayoría de las personas que veía estaban llenas de vitalidad, algunos incluso se encontraban secando peces en las entradas de sus casas, algunos otros se habían subido encima de los techos de sus casas para reparar las baldosas dañadas. Otros hombres jóvenes estaban llevando azadas y martillos. Hablaban y sonreían los unos con otros mientras caminaban hacia el norte de la ciudad. Para evitar que otras personas trataran de hablar con ella, Livs colocó su sombrero lo más bajo posible, y se alejó lo más lejos posible, para ser evitada. El castillo se encontraba en una zona muy llamativa, se colocó en la esquina suroeste en la cima de una colina. No había plantas a su alrededor, por lo que si uno quería colarse en el castillo era bastante difícil. Esconderse dentro de tronco de un árbol estaría bien, pero levantarlo y caminar con él sería demasiado. A pesar de ser una bruja, ella realmente no era buena en ocultar su figura. Así que después de considerar cuidadosamente sus opciones, Livs pensó que en lugar de esconderse a sí misma, sería mejor caminar abiertamente hacia el castillo. Si Nightingale no les mintió, entonces, si incluso entrara por la puerta principal no tendría que enfrentarse a ningún problema. Y en caso de que Nightingale la engañara, entonces también engañó a la Asociación de Cooperación de las Brujas. Ella confiaba de sí misma lo suficiente por lo que si hubiese problemas sería capaz de huir de los dos guardias en la entrada. Por supuesto, también podría existir el peor de los casos, donde Nightingale había traicionado a todos y no había ninguna bruja trabajando para el príncipe. Si ese fuera el caso, entonces con toda probabilidad moriría. Como una bruja con un estilo de pelea superior, muy pocas personas serían capaces de escapar si Nightingale quería matarlos. Ella era probablemente incluso más fuerte que Cara. Si luchaban entre sí, no estaba segura de quién podría ganar. Livs ya se había preparado para las peores situaciones. Si ella era incapaz de volver, Scroll se haría cargo de la posición como mentora y guiaría a sus últimas hermanas hacia su futuro, no importando dónde se situará sus destinos, sin importar en qué lugar terminaran, pues ninguna sabía la respuesta. Caminaba lentamente por la colina, acercándose a la puerta del castillo, y pronto fue notada por los guardias, quienes pusieron sus manos sobre la empuñadura de sus espadas, y una gritó en voz alta: «Esta es la residencia imperial temporal del príncipe, usted no debería estar aquí, usted debe darse la vuelta y marcharse». Hizo una pausa, y luego añadió: «Si hay algo importante que tiene que informar, vaya derecho a la izquierda y siga hacia la calle hasta llegar al ayuntamiento, ahí estará una persona que podrá recibirla, que podrá hacerse cargo de ella como visitante». Livs tomó una respiración profunda, y luego se quitó la capucha. Como era de esperar, vio una mirada de sorpresa en sus rostros. Cuando vio que el otro lado se había recuperado sus sentidos, sin rodeos, dijo: «Soy una bruja». En el momento en que dijo que la frase, casi esperó que el otro lado sacara sus espadas. Sin embargo, los dos guardias solamente se miraron el uno al otro. No existía algún hombre común y corriente que pudiera ocultar su sentimiento de disgusto cuando se enteraban que era una bruja, pero sus rostros solo mostraban curiosidad. Uno de ellos incluso le preguntó con interés: «¿Eres una bruja? ¿Qué habilidad tienes?». Al escuchar su respuesta hizo que su corazón comenzara a latir más rápido. Era casi incapaz de contener sus emociones, estaban casi a punto de salir hacia afuera. Mientras trataba de mantener su voz tranquila dijo: «Quiero ver a Nightingale, Anna o Nana también estaría bien». En la historia de Nightingale, las brujas eran visitantes frecuentes al castillo. El príncipe no restringe su libertad, actuaba solamente como su tutor, incluso dejándolas ir y venir a su antojo. Pero si la historia de Nightingale no era verdad, los guardias seguramente nunca habrían oído hablar de esos nombres. Un guardia se volvió hacia su compañero, el que había hablado previamente en voz alta, le palmeó el hombro y dijo: «La mantendrás aquí, mientras voy a informarle a su Alteza». Livs lo vio caminar por la puerta, antes de desaparecer en dirección al jardín. Mientras esperaba con anticipación lo que sucedería, pensó acerca de las posibilidades. Al final, Nightingale la saludaría como a una hermana, o los guardias que estaban en este momento la rodearían, o sería atacada por una cuchilla desde las sombras. Estaba en una extraña contradicción. Obviamente, quería creer en Nightingale,
pero en cuanto más se acercaba a la respuesta, más miedo tenía sobre la idea de que conseguiría decepcionarse. Tal vez Nightingale era un agente secreto. Los nombres de Anna y Nana no fueron inventados por ella, ¿verdad? Para ella, el tiempo nunca había transcurrido tan lento como en este momento. Cada latido del corazón era como un centenar de años para ella. Esto era un tiempo tan largo para tener que esperar a que su destino sea decidido. Al final, ella no sabía cuánto tiempo o cuán corto era el momento en el que tenía que esperar hasta que o la voz de Nightingale, como si estuviera en trance. Ella era incapaz de hacer algo, solamente se preguntaba si oía bien. Una figura familiar salió de la puerta, saltó y llegó al lado de Lives casi al mismo tiempo que su voz. Un instante después ya estaba envuelta en un cálido abrazo. Lives, bienvenida a casa, este es mi uniforme de repuesto. Por el momento, puedes usarlo, dijo Nightingale, quien rebuscaba en su armario. Aquí es la chaqueta, zapatos, bueno, aquí también hay un camisón y una toalla de baño. ¿Por qué tienes tanta prisa? Wendy sacudió la cabeza con una sonrisa en su rostro. Solo tienes que esperar hasta que su majestad esté aquí, entonces obtendrás todo. Al ver lo ocupada que Nightingale estaba en tratar de ayudarla, los ojos de Lives entraron en calor. Respiró profundo, tratando de reprimir sus lágrimas. Desde el principio Nightingale nunca les había mentido, en realidad existía un príncipe que trataba a las brujas muy bien. ¿Quieres tomar un baño primero?, preguntó Nightingale y coloca la toalla y el albornoz directamente a su lado. En este momento Su Alteza el Príncipe está tomando una siesta. Cuando finalmente se despierte, estoy segura que te recibirá con mucho gusto. Bien, ¿pudiste encontrar la montaña santa? ¿Cómo la pasaron usted y las otras hermanas? Cuando se dijo esta frase, la línea de visión de Liv se volvió repentinamente borrosa. Incapaz de soportar por más tiempo, ella se abrazó a Nightingale, liberando el arduo dolor suprimido dentro de su corazón. Después de haber llorado durante mucho tiempo sobre el pecho de Nightingale, este ya se había humedecido por las lágrimas, pero al menos Liv finalmente fue capaz de calmarse. Entonces comenzó a contarles lo que había sucedido después de su última reunión, diciéndoles acerca de todo el sufrimiento que tuvieron que soportar. Cuando llegó el punto donde sus hermanas fueron enterradas en la naturaleza, sintió cómo Nightingale tomó su mano y la apretó. Cuando la historia de Lives llegó a su final, la mirada de Wendy hizo muy pesada. Yo nunca había esperado que Cara traería la Asociación de Cooperación de Brujas a su fin. De los 42 hermanas solo 7 personas. También fue mi responsabilidad ineludible si yo no me hubiera mantenido firme en el lado de Nightingale. No fue tu culpa, dijo tristemente Nightingale. Nadie puede predecir el futuro, ahora la parte importante es decidir qué hacer a continuación. Ella miró a Lives. Dijiste que había otras 6 hermanas que sobrevivieron. ¿Dónde están ahora? Están en la entrada del cañón esperando un mensaje de mi parte. Hicimos una promesa previamente. Si yo era incapaz de volver, Skrull las llevará lejos de aquí, tal vez hasta el extremo sur, tal vez incluso cruzar el mar. Entonces vamos a tener que ir al cañón y traerlas, dijo Nightingale entusiasmada. Me iré ahora. Wendy se quedará aquí y cuidará de ti. Espera un minuto, ¿qué vas a hacer si no te creen? Lives tendrá que ir contigo, simplemente llamar a Lightning para seguir adelante. En este momento debería estar en su entrenamiento de vuelo hacia Fortaleza Longsong. Toma algunos caballos contigo, de esta manera, nuestras hermanas pueden montar la última parte de su camino. Wendy instó cuidadosamente. Pero Su Alteza, ¿no está todavía durmiendo? Liv se quedó aturdida. ¿No necesitas obtener su aprobación en primer lugar? Tenga la seguridad, dijo Nightingale tranquilizadoramente, si Su Alteza supiera de esto, me temo que se volvería loco de esperar. Capítulo 97, Nuevas brujas, nuevas habilidades. 1. Cuando Roland entró en la oficina, se sorprendió al descubrir que quien lo esperaba no era Nightingale, sino Wendy. ¿Qué pasó? Se sirvió una taza de agua tibia. ¿Dónde está Nightingale? Ella fue a buscar a nuestras hermanas. Así, Roland, levantado su copa, listo para beber, cuando de repente sintió que algo estaba mal. Espera un minuto. ¿Qué hermanas? Nuestras hermanas de la Asociación de Cooperación de las Brujas, que han llegado a la ciudad fronteriza.
contestó Wendy. ¿No estaban ocupadas buscando la montaña santa? Se puso de pie. ¿Cuántas personas están ahí? La que quería matar a Nightingale. Creo recordar que se llamaba Cara. ¿También ella viene? No, Su Alteza. No fueron capaces de encontrar la montaña santa. Cuando finalmente lograron entrar en las tierras silvestres, fueron atacadas por monstruos terribles. En última instancia, solo 7 hermanas sobrevivieron. Wendy informó lo que Livs les había dicho, luego hizo una reverencia para disculparse. Todavía estaba durmiendo. Por favor, perdónenos por no decidirle que Nightingale y Lightning irían a recogerlos. No, dijo Roland mientras agitaba su mano en señal negativa, ya sabes que no te echaré la culpa por la decisión que tomaste. ¿Cuáles son sus habilidades? No lo sé, pero Livs nos dijo que ellas no pertenecen al tipo de bruja de lucha. Tal vez, Wendy dudó, ellas no sean de mucha utilidad para usted. ¿Tipo no combatiente? El corazón de Rolando se llenó de repente con expectativas. La piedra de represalias de Dios y la pequeña área de efecto de las brujas, en realidad ya limitan la capacidad de las brujas por mucho. Así que la producción era su campo más fuerte en todo caso. Si hay una bruja con la habilidad de producir plásticos, sería capaz de resolver los problemas de mi tecnología de procesamiento en bruto. Podría entrar directamente en la era de la producción mecánica. Si tienen una bruja con una habilidad eléctrica dentro de ellas, ella sería capaz de convertir la noche en día para la ciudad fronteriza. Si el próximo rey tomara a una bruja como su novia, quizá esto sería capaz de llevarnos al pináculo de la vida. Podrían conducirnos a lograr las 4 modernizaciones de Deng Xiaoping. Solo de pensar en estas posibilidades ya me hace sentir totalmente emocionado. Su Alteza, si no las necesita. Tal vez el silencio fue demasiado largo para Wendy, que empezó a preocuparse en voz baja. No, ¿cómo podría ser eso posible? Dijo Roland, sin dejar que ella hablara una palabra más. Si llegan muchas brujas, a muchas aceptaré. Cerca del atardecer, Nightingale regresó sin problemas con la última de las hermanas de la Asociación de Cooperación de las Brujas. Roland, que ya la estaba esperando, había preparado una suntuosa cena en el gran salón del castillo, tratando de hacerles olvidar los recuerdos de las dificultades que habían encontrado durante sus viajes. Las brujas estaban obviamente muy hambrientas, pero era su primera vez comiendo en un ambiente tan magnífico. Todas actuaban muy reservadas. Para muchas de ellas, era la primera vez que veían a un señor, por no mencionar que este señor era incluso un príncipe de este país. Afortunadamente, además del propio Roland, también estaban las 2 brujas locales Anna y Nana que demostraron cómo actuar y no hay que olvidar que también estaba la animada Lightning. Al final, finalmente fueron capaces de dejar de lado su timidez y empezaron a disfrutar del banquete, incluso de comenzaron conversaciones felices. Roland masticando una rebanada de pan, al mismo tiempo que también miraba con gran espíritu a las mujeres con estilos muy diferentes que tenía enfrente de él. Incluso con su singularidad, todas ellas podían todavía ser consideradas como hermosas mujeres. Este fue el gran regalo de la magia. Incluso con la tecnología de la ciencia en el futuro, estas brujas no tendrían la necesidad de utilizar esas cosas. Incluso sin la cirugía estética, su aspecto era todavía capaz de hacer girar cada cabeza. Nota, me imagino que quiere decir que los hombres voltearían a verlas. Lo lamento, ya no tengo capítulos chinos. Puesto que Carla aún no había terminado con la construcción de la sala de estar para las brujas, la única posibilidad era colocar a todas dentro del castillo. Todavía había 4 habitaciones vacías en el segundo piso, así que Roland pensó en cambiar las habitaciones individuales en habitaciones dobles. Después de todo, esas camas grandes estaban realmente preparadas para las visitas de la nobleza, así que podrían acomodar fácilmente a 2 personas y todavía tiene espacio de sobra. El príncipe esperó hasta el final de la cena y finalmente hizo su tan ansiada pregunta: ¿cuáles eran sus habilidades? Como un lobo que pastoreaba ovejas, Nightingale las trajo una tras otra a la oficina. Allí Roland les hizo a cada una de ellas preguntas específicas acerca de su vida y habilidades, etc. Todas las cosas que se eran comparables con una entrevista de trabajo. Registró cada una de sus características,
También probó sus habilidades mientras estaba siendo protegido por el efecto de una piedra de represalias de Dios. Cuando la última entrevista con las brujas finalmente se completó, tomó una respiración profunda y estiró su cuerpo tenso. Si no tuviera miedo de que Nightingale podría estar directamente junto a él, escuchándolo a escondidas, le hubiera gustado que empezara a tararear Superstar. A pesar de que no hubo ninguna bruja con la capacidad de electricidad o material de conformación, lo que podría haber sido utilizado para aumentar la lenta velocidad de modernización. Pero este grupo de brujas todavía fue capaz de traer a Roland una amplia cantidad de sorpresas agradables. La primera y más importante de ellas fue la bruja llamada Leaves. Esparció todos los registros que había amontonado sobre la mesa y tomó la suya de nuevo en sus manos. Antes de la edad adulta, Leaves era solamente capaz de acelerar el crecimiento de las plantas y sus frutos. Pero después de su día de la edad adulta su habilidad había mejorado mucho, además de su control del crecimiento sobre las plantas, también era capaz de manipularlas. La primera habilidad podría ser utilizada para mejorar la calidad de los frutos y semillas, así como también aumentar su rendimiento, y aumentar sus efectos medicinales. Su habilidad también tenía la posibilidad de alterar las características y rasgos de una planta. De acuerdo con su explicación, si ponía su magia en una planta, sería capaz de hacer crecer hojas verdes de una rama muerta, mientras que si ponía su magia en malas hierbas podría envolverlas alrededor de los pies de sus enemigos para así poder atraparlos. Pero lo más notable fue que era capaz de integrarse a sí misma en un árbol. Sin embargo, cuanto más grande era la planta, más magia tenía que gastar para manipularlo. Así que prefirió usar malas hierbas durante el combate, ya que mostró un efecto más rápido, mientras también tenía un costo más bajo. La distancia a la que ella era capaz de lanzar su poder, incluso a través de los materiales físicos, como la tierra, era de unos 5 metros. No había duda de que la bruja cuya capacidad se parecía a su nombre y cuyo cabello verde también a las apariencias de la hierba, sería un buen ayudante para mejorar la agricultura. Por lo que su importancia para Roland era evidente, la industrialización requería una gran población, y si había un gran número de personas, también necesitaría un suministro adecuado de alimentos para apoyar a la población. Esto se alcanzaba solo a través de la autoproducción o el comercio. Si se utilizaban la primera posibilidad y la producción no era lo suficientemente eficiente, la mayor parte de sus recursos humanos tendrían que ir a trabajar a los campos. El segundo punto era muy difícil de lograr debido a la capacidad de esta época para transportar los bienes. Ahora que era capaz de poner sus manos sobre una druida, Roland esperaba utilizar solo unos pocos agricultores para alimentar a un gran número de la población industrial, y con esto acelerar el proceso de industrialización en su territorio. Por lo tanto, en el futuro, le permitiría dejarla practicar la mejora de la calidad de las semillas de trigo y cebada, de manera que pudieran ofrecer un rendimiento mayor. Siempre y cuando solo las mejora un poco, eso ayudaría de gran manera para mejorar su territorio global y elevar el límite superior para la población. Además, Roland había oído que los fjordos también tenían algunos tipos de alimentos únicos. De acuerdo con la descripción de Lightning, sonaba como si tuvieran papas y maíz. Si estos rumores eran ciertos, entonces la introducción de estas dos plantas como cultivos deben convertirse en una de sus prioridades más altas. Después de todo, el trigo en sí no era un cultivo de alto rendimiento. Roland escribió cuidadosamente el plan de práctica futura, y luego de poner a un lado los datos de Leaves, tomó la segunda pieza de papel de la mesa. La segunda bruja a la que había entrevistado se llamaba Scroll, también era la bruja más antigua dentro de los 7 supervivientes, este año tenía cerca de 40 años de edad. Esta era una edad muy rara para una bruja. Cuanto más viejas se volvían, más difícil era resistir la mordedura demoníaca. Pero cuando ella describió su capacidad para él, Roland pudo comprender inmediatamente por qué había sido capaz llegar a esa edad. Su habilidad principal era tener una mejor memoria que la de una persona ordinaria. Su memoria se había vuelto tan buena, que casi podría considerarse que ya no era capaz de olvidar nada. En su día de la edad adulta, había conseguido también una rama muy interesante para su habilidad, podía leer libros y por un corto periodo de tiempo,
crear una copia de la misma. Debido a esto, Roland llamó a su capacidad de la ilusión de un libro. Puesto que ella podía usar su habilidad principal casi todo el tiempo, Skrull podría fácilmente pasar cada día del despertar. Esta era también la razón, por la que a pesar de que provenía de una familia muy pobre, todavía se encontraba bien informada. Esta habilidad mejoró mucho su capacidad de aprendizaje, especialmente para ejercicios en los que alguien necesitaba recordar textos importantes. Lanzar su magia de rama era muy exigente para su cuerpo. Cuánto tiempo le tomaba crear una copia de un libro dependía de la cantidad de maná que tenía dentro de su cuerpo. Por lo general era suficiente para 1 o 2 horas. Obviamente, Skrull era un maestro natural. Si en el futuro quería aumentar el nivel de educación, era una maestra que podría enseñar casi cualquier cosa. Bueno, por ahora, pensó Roland, su habilidad no ofrecía mucho para practicar, así que simplemente puso su archivo a un lado mientras que pensaba, cuando tenga algo de tiempo libre, que puedo escribir algunos problemas primarios de matemáticas y física para enseñarle, para que cuando llegue el momento, ella sea capaz de iluminar el sector educativo. Capítulo 98, Nuevas brujas, nuevas habilidades. 2. El nombre de la tercera bruja era un Mindbird. Ella era una bruja que tenía un tamaño pequeño, al igual que su apodo representado. Cuando se le pidió que mostrara su habilidad, había actuado con mucha más cautela que las otras brujas. Fue solo en este año en el que había pasado por su día de etapa adulta. Tenía hoyuelos simétricos en las mejillas y con rasgos muy delicados con una voz suave y serosa. Resumiéndolo, era linda. Su habilidad era la de aligerar un objeto. Cuando ponía magia en el objeto, su peso se reduciría considerablemente. Según su descripción, el peso sería casi cerca de cero. Roland dejó un Mindbird le diera una demostración en vivo con su propia taza, aparentemente dejándola flotar en el aire. En otras palabras, su peso era aproximadamente igual a la del aire. Por supuesto, en esta era a los ojos de la gente, el aire no tenía peso. Parecía que era debido a su habilidad. La Asociación de Cooperación de las Brujas fue capaz de cruzar la cordillera infranqueable. Con la ayuda de esta joven bruja, las bolsas se podían llenar con trigo y el pescado seco y todavía serían fáciles de llevar. De esta manera, solo unas pocas personas se necesitarían para llevar una gran cantidad de material, y reducir significativamente el problema de logística. Aunque un Mindbird ya se había convertido en un adulto, pero ella todavía no había desarrollado ningún tipo de magia rama. Para lanzar su magia, ella necesitaba estar en contacto con su objetivo. Además, al objetivo no se le permitió ser una entidad viviente. Junto más voluminoso era el objeto, era más tiempo el que necesitaría para transformar su peso y más magia consumiría. Sin embargo, una vez que la conversión fuese completada, duraría varias horas. Esta capacidad parecía ser muy adecuada para la industria del transporte, y también tenía algunos usos prometedores en la próxima guerra. Pero todavía había demasiados elementos desconocidos, por lo que su capacidad aún necesitaba ser investigada antes. Pensando en todo esto, Roland escribió en la parte inferior de su pergamino: aprender a controlar la salida mágica necesaria, mediante el entrenamiento con piedras de diferente peso, para que al final se pueda determinar con precisión el tiempo efectivo de su magia. Después de terminar los 3 primeros programas de entrenamiento, ordenó a su asistente que encendiera otra vela, haciendo que la habitación fuera más brillante. Pero incluso con esto, en la luz anaranjada que agita de la vela, la lectura y la escritura se volvió mucho más agotador para sus ojos. Roland bostezó y tomó el pergamino con la información correspondiente a la cuarta bruja. La cuarta bruja tenía un apellido raro, con su nombre completa se llamaba Soraya Soen. Ella pertenecía a una familia de comerciantes en Greycastle y tenía rollos cortos marrones y un par de ojos delgados. En la parte superior de la nariz tenía una pequeña peca que no destruía su belleza, en cambio, le daba un toque único de la vitalidad juvenil. Tenía 19 años y su capacidad también era muy especial. Después de todo, era capaz de pintar un cuadro de todo lo que veía o imaginaba. Además, con su Magic Pen, que era su capacidad de ramificación, ella era capaz de dibujar sin ningún tipo de pintura y sobre cualquier tipo de papel,
Sería apenas como crear una imagen fotorrealista. Su habilidad era igual que una cámara, tenía un sinfín de posibilidades y en cuanto a su entrenamiento, solo la iba a dejar dibujar algunas pinturas todos los días. Después, sacó el siguiente pergamino. La quinta bruja se llama Echo y era una mujer del extremo sur. Era alta, tenía la piel morena, sus ojos junto a la nariz tenían las características típicas del sur, dándole un aspecto muy exótico. De acuerdo con su historia, después de su despertar, fue capaz de imitar la llamada de cualquier animal y después de su día de la edad adulta sus llamadas solo se habían hecho más maravillosas y encantadoras. Ella no se desarrolló ninguna habilidad de ramificación. Roland decidió nombrar su habilidad Magic Sound. En cuanto a los usos para largo tiempo no tenía idea, incluso para las posibilidades de práctica. Ella solo debe rugir en la parte superior de su voz tanto como ella quiera. La sexta bruja que entró para ser entrevistada era Lily, quien tenía solo 16 años. Ella tenía 2 colas de caballo y un delicado rostro como el de una muñeca, sin mostrar ninguna expresión facial mientras estaba sentada enfrente de Roland. Su capacidad era evitar que la comida se pudriera, y aunque su despertar había sucedido hace un año, ella seguía siendo la bruja con el papel más importante en la Asociación de Cooperación de las Brujas, sin ninguna preservación de los alimentos. Una gran cantidad de comida se hubiera convertido en no comestible durante su viaje. Lily junto con un Mingbird sería una buena adición a su fuerza logística. En cuanto a cómo mantiene la comida fresca, si estaba matando las bacterias o tenía otros medios todavía estaba aún por confirmar. Roland decidió dejarla practicar en todo tipo de carnes y frutas, y también debía confirmar su poder mágico, el tiempo de relación de duración. Se frotó el cuello de hormigueo y puso la información sobre las 6 brujas en una pila y las puso a un lado. Ahora solo quedaba una última pieza de información sobre su mesa. Después de Leaves, la siguiente fue una sorpresa para Roland. Séptima bruja, Mystery Moon estaba muy nerviosa cuando entró en la oficina. Nightingale incluso tuvo que entrar para consolarla por un tiempo. Nightingale después susurró a Roland la razón específica por la que estaba tan nerviosa, en su oído. Aún así, su habilidad seguía siendo un misterio, sin embargo, era conocida como la peor habilidad dentro de la Asociación de Cooperación de las Brujas. Incluso podría decirse que es inútil, ya que también era lograda fácilmente por el trabajo humano, junto con ser a menudo culpada por Kara, había llegado a ser muy tímida, y ahora temía que, si Roland también pensaba que era inútil, la prohibiría de estar en ciudad fronteriza. Su principal habilidad era magnetizar un objeto. Antes de que llegara a su edad adulta solo era capaz de magnetizar objetos metálicos, pero después fue capaz de magnetizar cualquier objeto que pusiera sobre sus manos. Ella también no tiene ninguna capacidad de ramificación conocida y el proceso de magnetización también era extremadamente lento. De acuerdo con su historia, le tomaría la mitad de un día para magnetizar un bloque cuadrado de piedra del tamaño de la mitad de un pie. Esta habilidad no era de mucha utilidad para la Asociación de Cooperación de las Brujas. Un imán no era nuevo para ellas. Todos los grandes barcos que navegaban a través de los mares estaban equipados con una brújula de 6 puntos, para que pudieran identificar fácilmente su dirección. Por el contrario, sus objetos magnetizados estaban causando problemas. Por ejemplo, un bote metálico que fue aligerado por un Mingbird voló siempre en la dirección de sus objetos magnetizados. Al final Kara incluso le prohibió el uso de su poder. Pero para Roland, esta chica taciturna era simplemente un regalo invaluable. Ella era también la razón por la que quería tararear Superstar. Había algo más apropiado que la letra de You Are Electric, You Are Light, nota, ni SH Dian NSH Gund magnetoeléctrico. El electromagnetismo, era el conocimiento que cualquier perro de la ciencia y la tecnología sabría de ello. Dio las gracias a Faraday, Gauss, Ampere y Maxwell de todo corazón. Con la electricidad, también había luz. Tal vez no le tomaría mucho más tiempo, para que sea capaz de mostrar ciudad fronteriza un nuevo milagro. Una bruja a quien se le prohibió el uso de su poder y todavía era capaz de sobrevivir a la mordedura del diablo, demostró que su autoestima no era tan frágil. Al menos su deseo de vivir, era mucho más fuerte que la de la mayoría de la gente.
Roland estaba secretamente contento de que solo se uniera a la Asociación de Cooperación de las Brujas hace menos de un año, o de lo contrario al pasar los años lo más probable se habría convertido en una ruina viviente bajo el gobierno de Kara. Con mucho entusiasmo, escribió, en los siguientes días, Mystery Moon magnetizará una variedad de artículos como entrenamiento, y determinará la relación entre el consumo de su magia y el tamaño magnetiza. Con la incorporación de estas 7 nuevas brujas, el entrenamiento de las brujas de Roland había aumentado a 12. Después de ver tantos ejemplos, Roland tuvo una comprensión general de la magia. Su clasificación tradicional de tipo de combate y de tipo no combatiente no era razonable. Roland prefirió dividirlas por las características de sus habilidades mágicas. Resumiendo, la habilidad de la bruja puede ser dividida básicamente en 3 categorías. La primera categoría era del tipo autofortalecimiento. Este tipo de habilidad parecía ser muy raro, hasta el momento solo Scroll parece pertenecer a esta categoría. Incluso bajo el efecto de la piedra represalias de Dios, ella todavía no perdería su extraordinaria memoria. El segundo tipo era de invocación. Anna, Nightingale, Nana, Lightning, Wendy, Leaves, Soraya, Echo y Lily todas entraron en esta categoría. Su característica es que la magia podía ser convocada fuera de su cuerpo, sin embargo, el área de efecto era solo de 5 metros o menos. Las brujas que cayeron en esta categoría eran las brujas que eran las más reprimidas por la piedra de represalias de Dios. Una vez que entraran en la zona de supresión, cualquier efecto mágico desaparecería. Sin embargo, en el caso de que se usara el poder antes de que fuera bloqueada, el resultado era permanente e irreversible. El tercer tipo es el tipo de magia de fijación. Este pertenecía a un Mindbird y Mystery Moon. Su magia se manifestaba por el contacto directo con su objetivo, el proceso de conversión también era muy lento, y el consumo de la magia era bastante grande, y siempre podría ser interrumpido por piedra de represalias de Dios. Sin embargo, una vez que la conversión fuera completada, las propiedades añadidas se convirtieron en propiedades inherentes, que eran eficaces incluso dentro de la zona de supresión de la piedra represalia de Dios. El tiempo que duraba el encantamiento dependía de la cantidad de poder mágico utilizado y el tamaño de los objetos. Lo más probable es que esto era también la razón por lo que la piedra represalia de Dios era incapaz de suprimir la magia desenfrenada durante la mordedura demoníaca. Pensó, la piedra no afecta a la magia convergente o el flujo mágico interior. Solo afecta a la magia durante el tiempo de procesamiento. Descrito en términos simples, solo afecta a los poderes externos y no a poderes internos. Roland puso la pluma en la mesa y se frotó los ojos. No importa qué, tendría un futuro muy ocupado. Capítulo 99. Platica de noche. Las brujas eran incapaces de dormir en este momento, después de haber sufrido durante tanto tiempo. Todavía no podían creer que fueran muy bien recibidas por el príncipe. No hubo grilletes ni guardias, el príncipe incluso permitía que todas vivieran dentro del castillo, durmiendo en habitaciones amplias. Wendy ya había adivinado que sus hermanas se sentirían incómodas, por lo que junto con Nightingale habían ido a recoger todas sus hermanas y reunirse en una habitación. Allí se sentaron en el suelo en un círculo, felizmente charlando y calmando sus emociones. Esta era la manera en la que un líder debía ser. Leaves pensó para sí misma, si fuera Kara, quien era absolutamente escrupulosa, nunca se habría dado cuenta de su condición, o incluso si la hubiera notado, no vería alguna razón por la que consolar a sus hermanas. Hermana Wendy, Su Alteza el Príncipe, ¿qué vamos a hacer?, preguntó con timidez un Mindbird. Nuestras habilidades son mucho peores que las que pueden ofrecer tú y la hermana Nightingale. Esto causó una sensación de resonancia dentro de sus otras hermanas, que asintió para apoyarla. Wendy viendo esto comenzó a reír. Déjame pensar, bueno, lo primero que deben hacer es practicar su habilidad. ¿Practica nuestra habilidad?, Soraya preguntó dudosamente. ¿Su Alteza Real quiere que yo dibuje retratos de él durante todo el día? Probablemente. Wendy acarició la cabeza de Mystery Moon. Tú también, incluso si Kara te prohibió usar tu habilidad en el campamento, Su Alteza no lo hará. En lugar de ello, incluso la animará a usar y descubrir su propia habilidad. Pero mi habilidad trae problemas a nuestras hermanas.
dijo Mystery Moon en voz muy baja. Incluso si ese es el caso, todavía necesitas practicar, dijo Wendy categóricamente. Es para salvar sus vidas. ¿Qué tiene que ver la vida y la muerte con el entrenamiento de nuestras habilidades? Livs no pudo impedirse a sí misma preguntar. Sí, las brujas con el método de Su Alteza fueron capaces de sobrevivir con seguridad del día del despertar. Nightingale interrumpió antes de Wendy pudiera responder. A partir de ahora, podemos despedirnos de la mordedura demoníaca. Todas las hermanas podemos pasar fácilmente el día del despertar. Todas las brujas estaban ahora mirando a Nightingale, y por el momento no podían creer lo que habían oído. ¿Estás hablando de lo que pasó con la señorita Anna? Preguntó Scroll con asombro, pero la última vez no nos dijiste cómo fue capaz de lograrlo. Sí, en ese momento todavía era solo una especulación de Su Alteza, pero mientras tanto, también era el día de despertar de Nana. Todo el día ella no estuvo herida. Entonces ese método es. Scroll no podía hablar más, era demasiado increíble. Mientras podamos consumir todo nuestro poder mágico diariamente, Nightingale continuó explicando, puedo ver cómo el poder mágico dentro de sus cuerpos cambia, debido al uso regular. Su cuerpo es capaz de adaptarse a la magia y sus reservas mágicas también aumentarán, mientras que al mismo tiempo también el sufrimiento durante la mordedura demoníaca se reducirá. Cuando se está cerca de su día del despertar, siempre y cuando consumiste toda tu magia y mantengas tus reservas mágicas vacía, la mordedura demoníaca no causará ningún daño a tu cuerpo. Creo que todo el mundo puede incluso sentirlo ligeramente, añadió Wendy, mientras estábamos siempre siendo perseguidas por la iglesia, y nos escondíamos en las partes más alejadas de la ciudad, sin atrevernos a utilizar nuestras habilidades. Así que cada invierno perdimos muchas hermanas. Pero este año, mientras que vivía en el campamento en la montaña infranqueable, además de Aria y Amy, todas las demás eran capaces de vivir con seguridad del día del despertar. Pensando en esto, Livs tomó una respiración profunda, cuando se había encontrado con la mordedura demoníaca mientras viajaba por el desierto, la duración fue excepcionalmente corta. En otras palabras, la montaña santa no es un pedazo de tierra. Sí, la montaña santa no es un lugar, asintió Wendy. Mientras podamos aceptarnos a nosotras mismas como lo que somos, sin pensar en nosotras mismas como subordinadas del diablo, y cuando ya no escondamos nuestras habilidades, será nuestra propia montaña santa. Wendy incluso le había pedido a Su Alteza que le permitiera ir al campamento de Asociación de Cooperación de las Brujas terminado los meses de los demonios, para contarles la noticia. Nightingale mirado Wendy y en voz baja dijo, de esta manera, incluso si no habían encontrado la montaña santa, todavía serían capaces de vivir libremente dentro de las montañas. Ya que todo el mundo está aquí ahora, no es necesario hablar de esto. Wendy sonrió y sacudió la cabeza, no es importante si Su Alteza las necesita o no. Incluso si es solo por la razón de mantenerse a salvo, es necesario practicar todos los días. Si esto es realmente la clave para liberarnos de la mordedura demoníaca, ¿puede ser que otras brujas que ya estuvieran al tanto de esto? Preguntó Scroll y después de pensar por un momento, ella respondió a su propia pregunta. No fuimos la primera sociedad de brujas. El reino de Aurora y el reino Wolfeart ya tenían sus propias sociedades. Incluso les enviamos cartas invitándolas a que nos acompañaran en nuestra búsqueda de la montaña santa, pero nunca recibimos ninguna respuesta de ellas. Liv suspiró suavemente, ella tenía el mismo pensamiento, pero no lo dijo. Desde que Kara encontró el antiguo libro en las ruinas en la frontera oriental del reino de Greycastle, creía firmemente en la montaña santa y nos llevó a todas con ella en su empeño. En este punto, la sociedad comenzó su larga marcha hacia el exilio, casi en todo el reino. Durante el viaje, nos encontramos con muchas nuevas hermanas, pero también perdimos a muchas de ellas. Si desde el principio nos hubiéramos escondido dentro de las ruinas, habríamos encontrado la clave. Podemos tratar de contactar con las brujas que se esconden en otras ciudades, sugirió Nightingale. Este era el plan de Su Alteza de todos modos. Quería dejar que otras brujas conocieran este refugio seguro por la liberación de rumores. De esta manera, seguramente liberaría en gran medida su preocupación. Al final,
Todavía no entiendo el por qué Su Alteza debe aceptarnos a todas, preguntó Echo, claramente confundida. La bruja del sur había sufrido claramente peor que la mayoría de las otras brujas. Primero, fue vendida por su propia gente a un hombre de negocios del puerto de Clearwater, quien la llevó hasta la capital para venderla una vez más al rey. Se vio obligada a aprender la etiqueta real y la forma de bailar. Incluso tenía que aprender cómo complacer hábilmente a un hombre. Si no fuera por la Asociación de Cooperación de Brujas quienes la rescataron, ya habría sido probablemente vendida a un precio exorbitante a manos de un duque o un ministro. Hasta ahora, su discurso aún tenía su propio acento del sur. Tal vez él es igual a los que antes quería comprarte, dijo Lily con desprecio. Los hombres son. No hablar de cosas que no entiendes, Lily, dijo Nightingale decidida y claramente infeliz. Su Alteza, señor Roland, es claramente diferente de todos los que habló. Después de todo, algunas de nosotras ya vivimos aquí durante bastante tiempo. Vamos a terminar aquí por hoy, decidió Wendy y dijo mientras aún llevaba todavía su sonrisa amable, ya es tarde, así que todo el mundo debe volver a sus habitaciones y tratar de dormir un poco. Incluso si su habilidad realmente no es útil para Su Alteza, él todavía dijo que lo que quiere para todos ustedes es que puedan vivir una vida en la ciudad fronteriza lo más normal posible. Si quiere saber lo que Su Alteza le pedirá mañana, aquí se detuvo deliberadamente por un momento, quiero que acepte este contrato. Después de que Scroll y Leaves finalmente regresaran a su propia habitación y cerraran la puerta, la primera dijo, se está haciendo tarde, deberíamos dormir ahora. Bien, incluso antes de que Su Alteza les hubiese preguntado por su habilidad, ya había preparado una habitación para ella y Scroll juntas. Aún así, había dicho que esto era solo un arreglo temporal, y si la construcción dentro de la ciudad estaba terminada ella podría conseguir su propia habitación. Sin embargo, en su opinión, esta cama era lo suficientemente amplia para 3 personas, así que no era realmente un problema. Se quitó el abrigo, se metió debajo de la colcha y fue envuelta de inmediato por una indescriptible sensación suave y cómoda. Después de sentir tanto placer de tener finalmente una cama cómoda para dormir, Leaves no pudo evitarlo y empezó a hacer sonidos alegremente mientras que enterraba su cabeza en la almohada. Después de mucho tiempo, ella preguntó suavemente, ¿culpas a Cara por lo que tuvimos que enfrentar? Scroll se mantuvo en silencio durante mucho tiempo, luego suspiró y finalmente habló, nadie puede predecir el futuro, no importa lo que ella hizo, al menos al principio ella realmente quería encontrar un hogar para nosotras las brujas, donde podríamos vivir en paz, sin necesidad de tener algo malo en nuestra mente. Pero todo esto no tiene importancia, ahora debes dormir, niña. Con esto, ella cerró los ojos y murmuró, buenas noches. Capítulo 100, el libro antiguo y las pistas que da. 1. Justo como había dicho Wendy, a la mañana siguiente, después del desayuno directamente una sirvienta vino y las llevó a la oficina de Roland. Allí, el príncipe les entregó una fina pieza de pergamino. Teniendo en cuenta que algunas de las brujas eran analfabetas, Scroll leyó su contenido para ellas, seguido por la firma de cada una con su huella digital. Roland sabía que era difícil para ellas entender el significado de cada línea escrita en el contrato, pero esto no era importante, después de algún tiempo empezarían a entender lo que él quería de ellas. También sabía que, incluso si se trataba de un contrato de esclavitud, todavía habrían puesto su firma debajo de ella. Pero Roland no pensó que era bueno perder sus principios solo para obtener algunos pequeños beneficios. Desde que habían elegido seguir por este camino, tenían que mirar por donde las estaba llevando. Por el momento todo lo que hizo fue la colocación de una fundación para formar un ciclo positivo para el futuro. Una inversión a largo plazo debería terminar en una situación de ganar-ganar para ambas partes. Después de recibir los documentos firmados, Roland vio el plan de entrenamiento que había desarrollado ayer por la noche, y explicó a cada una de ellas personalmente lo que debían hacer. Cuando terminó esto llamó a Leaves, Scroll, y Soraya de nuevo a su oficina. Después de cerrar la puerta, Nightingale mostró un saludo real, sorprendiendo a sus hermanas.
He estado pensando toda la noche acerca de la historia que he escuchado ayer de Wendy. Roland abrió las cortinas, dejando entrar la luz del sol brillante en la habitación. Ella dijo que se habían encontrado con un monstruo terrible y solo 7 de ustedes pudieron sobrevivir. Incluso su bruja mentora de la Asociación de Cooperación de Brujas Cara murió en el desierto. Por eso quiero saber lo que se encontraron. ¿Era una especie mixta o una bestia demoníaca? Livs fue la primera en hablar. No eran bestias demoníacas, eran diablos, venían detrás de la puerta del infierno. Poseían un cuerpo alto y eran capaces de montar en bestias demoníacas. También podían usar magia, solo que, vaciló por un momento, igual que nosotras. ¿Eran diablos? Roland frunció el ceño, volviendo la vista a Soraya. ¿También estuviste presente en la escena? Mientras le hablaba asintió la cabeza de manera tímida. ¿Puedes dibujar la escena, verdad? Preguntó Roland y le dio un pedazo de papel. Soraya cerró los ojos, recordando el doloroso recuerdo, pero sin importarle todavía tomó el papel y se dirigió a la mesa. Después de esto, ella comenzó a mostrar plenamente su capacidad, tomando su Magic Pen con la mano. La pluma comenzó a emitir una luz colorida, que voló de su mano directamente hacia el papel. Una imagen realista fue tomando forma gradualmente en el papel, y durante todo el proceso de dibujo Soraya nunca abrió los ojos una vez. Cuando Roland se acercó a la mesa, descubrió que las imágenes del dibujo se veían muy realistas. No, tenía que corregirse, esto no era una pintura, sino una imagen tomada de una escena no de la vida real. Su habilidad era igual que una cámara, reproduciendo el genocidio en la naturaleza desde una perspectiva en primera persona. Cuando terminó la pintura, la frente de Soraya estaba cubierta de sudor, indicando claramente que el recuerdo era una pesadilla para ella. Nightingale se dirigió a la mesa también, para tomar un vistazo y preguntó, ¿son estos los diablos que se habían encontrado? Sí, esos son. Liv señaló al más cercano desde la perspectiva en que se tomó la fotografía. El diablo con guantes de metal fue capaz de convocar ataques de rayos, mientras que el otro era inusualmente fuerte. Podía lanzar una lanza varias veces más rápido que una flecha disparada con un arco. Más de una docena de hermanas murieron bajo sus manos, pero no pudieron ser capaces de usar sus ataques especiales todo el tiempo. Fue en un momento de recarga cuando pude matarlos. ¿Usted pudo matarlos por su cuenta?, preguntó Roland. La serpiente mágica de Cara había roto el tubo de Ironand, y finalmente murió a causa de esa herida. Utilice el mismo método, para matar al otro con una ballesta. El tubo parecía almacenar un algo de gas rojo, y si el gas se escapa mueren. Bueno, esto parece asemejarse a un tanque de oxígeno. ¿Cómo es posible que las criaturas salvajes que tengan algo como esto? Roland se preguntó confundido. Pero decir directamente que tienen que ser aliens, es un poco demasiado prematuro. Mirando su ropa, son parches junto con trozos de pieles de cuero y pieles de animales. Esto demuestra que su nivel de civilización no puede ser mucho más desarrollado que el nuestro, ya sea mediante el uso de la magia o la tecnología, que fueran capaces de cruzar a otros planetas, ya muestra su fuerza, mientras que la gente en la Tierra todavía está luchando entre sí todo el tiempo. Por supuesto, no podemos descartar el punto, que es solo una habilidad innata de una civilización exótica. Rolando pensó, por ahora, lo importante es recordar, que el diablo no es un enemigo invencible, pueden ser asesinados. Además del diablo, también vimos una ciudad flotando en el cielo. Livs añadió, no importa cuán lejos nos moviéramos a su dirección, siempre quedaba justo enfrente de nosotras. Lightning ha mencionado algo similar en sus historias, creo que lo llamó un espejismo. ¿Puedes dibujar también la ciudad?, preguntó Rolando en dirección hacia Soraya. Ella asintió, convocó su pluma una vez más, y comenzar a pintar una ciudad flotando en el cielo tal como Livs había dicho. Roland vio la imagen con cuidado, pero no pudo obtener mucha información del vago paisaje. Incluso si la ciudad que se muestra en la imagen es realmente solo es un espejismo, todavía significa que, en algún lugar dentro de las tierras salvajes, tiene que estar el verdadero. Parecía que había nubes rojas por encima de la ciudad, tal vez este es el gas que necesitan los diablos. Esta explicación es mucho más razonable que pensar acerca de aliens. Después de todo,
Las inmensas y amplias tierras detrás de la cordillera infranqueable son una zona misteriosa, donde durante mucho tiempo nadie ha puesto sus pies todavía. Por lo que encontrar una nueva raza no es demasiado sorprendente. He oído de Nightingale y Wendy que Kara decidió buscar la montaña santa después de leer sobre él en un antiguo libro, preguntó Roland. Scroll, ¿has leído también el libro? Scroll dudó por un momento, pero luego respondió. Kara no permitió que nadie leyera el libro, pero, todavía he visto un poco, pero el texto era bastante complicado, sin embargo, también era increíble. ¿Puedes hacer una copia de él y mostrarme? El texto escrito en el libro no es cierto, Su Alteza Príncipe Real, la Santa Montaña no existe, confirmó esto, suspiró, pero aún así alzó la mano derecha, espero que no se confunda, por el contenido del libro. De repente, un libro de luz dorada apareció en el aire, el libro se abrió y sus lados se giraron con una velocidad increíble, cuando el libro llegó a su fin, cayó directamente en las manos de Scroll. Su Alteza, espero que usted sea la única persona que lo lea. No quiero ver a ninguna de mis hermanas como Kara. Roland tomó el libro de las manos de Scroll y la consoló, lo tengo. Cuando las otras brujas salieron de la oficina, Nightingale apareció en silencio, sentada en el sofá. Había levantado su túnica, como de costumbre, y colocó ambos pies sobre la mesa y masticó felizmente en un pescado seco. ¿No quieres verlo? Preguntó Roland con una sonrisa en su rostro. Con una voz burlona, respondió. No me interesa nada de lo que a una loca le gustaba ver. Roland sacudió la cabeza, se sentó detrás de la mesa y cuidadosamente abrió el libro. Las páginas se sentían como si el libro se convirtiera en una realidad. Al igual que Scroll había dicho, la mayor parte del contenido era bastante complicado. Parecía como si el texto no estuviera escrito en el lenguaje común, al menos la gramática no era la misma. En el libro se menciona una luna de sangre, así como una enorme puerta de piedra, pero en ninguna parte encontró algún trazo sobre la ciudad santa. De hecho, aparte de algunas palabras que era capaz de entender de vez en cuando, el significado de muchas otras palabras no estaba claro para él. La mayor parte del contenido del libro que no lo podía leer, al final su resumen fue, incluso si yo supiera cada palabra, no estoy seguro de si sería capaz de entender por completo. No estoy seguro si es debido a la mirada corta que Scroll fue capaz de tomar, o si el libro se estaba grabado de esta manera. Roland saltó a través de los pasajes largos, saltando directamente a la final. Aún así, el libro era bastante grueso, tenía muy poco contenido y la mayoría de sus lados estaban en blanco. Pero cuando dio vuelta a la última página, de repente vio un texto legible. La escritura pulcra anterior se hizo ilegible, ya que había sido escrita a toda prisa, pero el contenido era comprensible y aclaró muchas preguntas. La primera frase siendo escrito en letra clara era: hemos fracasado. Los mortales no pueden vencer el diablo.